David comienza este salmo declarando que eleva su alma al Señor. Esta expresión es poderosa, porque no se trata de una simple oración, sino de una rendición interior total. Elevar el alma es reconocer que solo en Dios hay dirección, refugio y sentido. En un mundo donde el alma suele ser arrastrada por los temores, las opiniones ajenas y los deseos desordenados, levantarla hacia el cielo es una decisión espiritual. Cuando levantamos nuestra alma, estamos diciendo: no quiero cargar más con mis pensamientos limitados, ni con mis emociones heridas, los pongo en tus manos, Señor. Elevar el alma también implica confiar. Confiar en que Él ve lo que nosotros no vemos, y que su respuesta será mejor que nuestro entendimiento. Este acto de entrega es el principio de toda verdadera transformación interior. David le pide a Dios que no lo deje avergonzado, que sus enemigos no triunfen sobre él. Esta súplica revela que aún el siervo más fiel atraviesa momentos de vulnerabilidad. No basta con tener fe, también necesitamos protección. Hay temporadas donde pareciera que el enemigo va ganando terreno, donde nuestras decisiones son cuestionadas, y donde nuestras caídas nos persiguen. Pero el salmista no cae en desesperación, porque sabe a quién se ha encomendado. Él confía que los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Esta promesa se mantiene viva aún hoy. Quien espera con fidelidad, quien pone su esperanza en Dios y no en su propia fuerza, será defendido por el cielo. La espera no será eterna, y la vergüenza será quitada por la mano del Señor en su debido tiempo. Cuando David clama: muéstrame tus caminos, está expresando un deseo que pocos tienen. No busca que Dios haga lo que él quiere, sino que le revele lo que él quiere. Esta es una oración madura, de alguien que entiende que la voluntad de Dios es más alta, más sabia, más segura. Muchas veces oramos para pedirle a Dios que bendiga nuestros planes, pero David ora para que Dios le dé los suyos. Pedir dirección no es solo un acto de humildad, es una muestra de dependencia total. Porque el camino de Dios puede parecer incierto al principio, pero siempre conduce a la vida. Cada paso que damos bajo su guía nos forma, nos protege y nos transforma. Por eso, quien camina por los caminos de Dios jamás estará perdido, aunque no entienda todo el trayecto. David continúa diciendo: encamíname en tu verdad y enséñame. Esta frase está llena de profundidad. No basta con conocer la verdad, necesitamos que ella nos conduzca. Hay muchas personas que saben versículos, que entienden doctrinas, pero no caminan en la verdad. Porque vivir la verdad requiere valentía, renuncia, honestidad. Implica rechazar la mentira en todas sus formas, incluso en las más sutiles. David no quiere solo información, quiere transformación. Quiere ser enseñado por el mismo Dios. Solo el Espíritu Santo puede enseñarnos con amor y firmeza, con paciencia y claridad. Y cuando permitimos que Él sea nuestro Maestro, nuestra vida comienza a reflejar esa verdad con autenticidad. Por eso, abrirse al proceso de ser enseñado por Dios es una decisión que marca nuestro destino. El salmista dice que Dios es su salvación y que en Él espera todo el día. Esto nos enseña algo muy valioso: la espera no es pasiva, es una actitud espiritual activa. Esperar en Dios no es quedarse inmóvil, sino vivir con los ojos puestos en Él, sabiendo que en cualquier momento responderá. Esperar todo el día implica constancia, resistencia, fe continua. Hay días donde parece que Dios guarda silencio, donde la oración se siente seca y la promesa lejana. Pero en esos momentos, la esperanza es un ancla. David sabía que la salvación no estaba en los ejércitos, ni en las estrategias humanas, sino en el carácter fiel del Señor. Por eso podía esperar sin perder la fe. Y tú también puedes esperar, con confianza, sabiendo que el Dios que te salvó no te dejará a mitad del camino. David ruega al Señor que se acuerde de sus misericordias y de su compasión, porque han existido desde siempre. Esta petición no nace del miedo, sino del reconocimiento de que el carácter de Dios es su mejor defensa. Cuando apelamos a las misericordias eternas de Dios, no lo hacemos como quien mendiga algo nuevo, sino como quien reclama una fidelidad antigua, firme y constante. En tiempos de culpa, el alma tiende a encerrarse en la vergüenza, pero David nos enseña a correr hacia la fuente de compasión. Él sabía que su pasado no podía ocultarse, pero también sabía que la compasión de Dios es más grande que toda culpa. Por eso se dirige al corazón misericordioso del Padre. Y nosotros también podemos hacerlo hoy, no con temor de ser rechazados, sino con certeza de ser recibidos por un Dios que no cambia. El salmista suplica que Dios no recuerde los pecados de su juventud ni sus rebeliones. Esta frase es tan humana, tan real. Todos llevamos en el alma las marcas de decisiones que desearíamos no haber tomado. A veces esas memorias vienen a acusarnos, a hacernos sentir indignos, a paralizar nuestro avance espiritual. Pero David no oculta su pasado, lo entrega. Le pide a Dios que mire su vida a través de su misericordia y no de sus errores.
Esta es una oración poderosa, no porque niega el pecado, sino porque confía en el perdón. Dios no es un juez que guarda rencor, sino un Padre que redime. Cuando confesamos con humildad, Él no solo borra nuestra culpa, sino que nos restaura la dignidad. Nada está perdido si es puesto en manos de aquel que transforma todo con su amor. El carácter de Dios es el fundamento de toda esperanza verdadera. David afirma que bueno y recto es el Señor, y que por eso enseña a los pecadores el camino. Qué glorioso saber que nuestro Dios no rechaza al que se equivoca, sino que le muestra por dónde volver. Su rectitud no lo hace distante, lo hace confiable. Su bondad no lo hace débil, lo hace cercano. Él enseña con paciencia, guía con ternura, levanta con autoridad. Esta verdad debe calar profundamente en nuestro corazón. No importa cuán torcido esté tu andar, si decides volver, Él te mostrará el camino. Dios no se cansa de guiar, no se hastía de enseñar, no se rinde con nosotros. Y eso debería darnos paz en cada paso de nuestro proceso. Cuando el corazón se vuelve humilde, se abre una dimensión nueva de enseñanza espiritual. David declara que Dios encamina a los humildes por el juicio y les enseña su camino. Esto significa que la verdadera sabiduría no es producto de un gran intelecto, sino de un corazón rendido. La humildad es la llave que abre la puerta al consejo divino. No se trata de debilidad, sino de reconocimiento de que no sabemos todo, de que necesitamos ser guiados. El orgulloso tropieza una y otra vez porque confía en su propia opinión, pero el humilde aprende de cada paso, porque escucha a Dios incluso en el silencio. Por eso, si anhelamos caminar en el juicio del cielo, debemos cultivar un espíritu humilde, uno que no se resiste al consejo divino, sino que lo busca con sinceridad. David afirma que todos los caminos del Señor son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Esta afirmación es un ancla espiritual en medio de las temporadas inciertas. A veces no entendemos por qué ciertas cosas suceden, por qué algunas puertas se cierran, por qué algunas oraciones parecen no ser respondidas. Pero si caminamos en obediencia, podemos tener la certeza de que detrás de cada paso está la misericordia y la verdad de Dios actuando a nuestro favor. Él no se equivoca en su trato, no falla en sus tiempos. Incluso cuando parece que estamos en desventaja, en realidad estamos siendo protegidos o preparados. Confiar en que todos sus caminos son buenos, es rendirse a su gobierno. Aunque no lo veamos de inmediato, su misericordia siempre nos rodea cuando permanecemos en su pacto. David hace una petición que nace de un alma consciente de su necesidad. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdona también mi pecado, porque es grande. Esta frase refleja no solo el peso de la culpa, sino también el conocimiento de que el perdón no depende de méritos humanos, sino del carácter divino. David apela al nombre de Dios, a su gloria, a su fidelidad. En lugar de esconder su pecado o minimizarlo, lo presenta tal como es, grande. Pero lo hace con la confianza de que el amor de Dios es aún más grande. Este es el corazón que agrada al Señor, el que no se justifica, pero tampoco se esconde. El que se humilla, pero con fe. Porque el perdón no llega al que se castiga a sí mismo, sino al que confía en la misericordia de Dios. El amor de su nombre es suficiente para cubrir toda culpa. A continuación, David plantea una pregunta: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Y responde que Dios le enseñará el camino que ha de escoger. Este temor no es miedo, sino reverencia, honor profundo, dependencia obediente. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría espiritual. Cuando temes a Dios, no por castigo, sino por amor, tu vida se alinea a su voluntad. Eres guiado no por tus impulsos, sino por su voz. Dios no revela su dirección a los autosuficientes, sino a los que tiemblan delante de su palabra. Cuando vives con reverencia, incluso lo cotidiano, empiezas a discernir los caminos que llevan a la paz y los que llevan a la destrucción. Este temor santo abre el entendimiento, clarifica la visión y protege tu destino. Temer al Señor es vivir con el corazón inclinado a su voz. El Salmo promete que aquel que teme a Dios habitará en el bienestar, y su descendencia heredará la tierra. Esta es una promesa que trasciende generaciones. Vivir temiendo a Dios no solo trae bendición personal, sino legado espiritual. Tus decisiones en reverencia hoy pueden cambiar la historia de tu familia mañana. Muchos buscan dejar herencias materiales, pero no hay mayor herencia que una vida espiritual firme, un ejemplo de fe y obediencia. Cuando el alma se sujeta al gobierno de Dios, su bienestar no depende de las circunstancias, sino de su comunión con el Creador. Esta paz profunda se transmite, se siembra, se hereda. Tu fidelidad a Dios puede abrir puertas que tus hijos ni siquiera saben que existen. Por eso, tu temor reverente al Señor es un tesoro eterno. David dice luego que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen,
y a ellos hará conocer su pacto. Esta es una de las declaraciones más profundas de todo el Salmo. Dios no comparte sus secretos con todos, sino con aquellos que viven en intimidad con Él. La comunión íntima no es lo mismo que la religión o la asistencia a una iglesia. Es una vida de diálogo constante, de búsqueda sincera, de amor cultivado en lo secreto. Quien teme a Dios no se conforma con saber de Él, quiere conocerlo personalmente. Y cuando esa intimidad se fortalece, Dios revela cosas ocultas, confirma pactos, muestra caminos. No es privilegio de unos pocos, es la recompensa de los que se rinden con todo el corazón. Si anhelas conocer los secretos del cielo, entra al lugar secreto y permanece allí. Finalmente, David declara que sus ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará sus pies de la red. Esta expresión revela dependencia continua, vigilancia espiritual, esperanza activa. Vivir con los ojos puestos en Dios es vivir en alerta espiritual, no por miedo, sino por confianza. En un mundo lleno de trampas, de mentiras disfrazadas, de decisiones peligrosas, necesitamos que nuestros pies sean librados de la red. Muchas veces caemos no por rebeldía, sino por distracción. Pero si mantenemos nuestra mirada fija en el Señor, Él nos mostrará el camino de escape. La fe no es solo un sentimiento, es una postura, ojos en el cielo, pies en la tierra, corazón firme. Y mientras el alma espera, el Dios fiel actúa. David expresa una súplica profundamente humana: mírame, y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. En este verso se resume el clamor de muchas almas hoy en día. La soledad y la aflicción no distinguen edad ni condición. A veces estamos rodeados de personas, pero el corazón está solo. David no lo esconde ni lo disfraza. Él expone su vulnerabilidad sin temor, porque sabe que el único que puede atender verdaderamente esa necesidad es el Señor. Este clamor nos enseña que no hay oración más poderosa que aquella que nace desde la honestidad más pura. Cuando dejamos de aparentar fortaleza y nos rendimos delante de Dios con todo lo que somos, Él se inclina. No hay soledad que su presencia no pueda llenar ni aflicción que su misericordia no pueda aliviar. Hoy, si tu alma está sola, háblale como David, y su mirada traerá vida. En su oración, David dice: las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas. Aquí se revela el peso emocional que muchos llevan en silencio. Las angustias del corazón no siempre se notan por fuera, pero consumen por dentro. David no habla solo de problemas externos, sino de un estado interno que necesita alivio. A veces acumulamos tanto en el alma que sentimos que no podemos más, y es ahí cuando necesitamos clamar como el salmista. Él no busca soluciones humanas, busca una intervención divina. Dios no solo cambia situaciones, también libera emociones, sana recuerdos, limpia el corazón. Cuando le decimos sácame de mis congojas, estamos reconociendo que solos no podemos. Y ese reconocimiento es el principio de la sanidad. Porque el Dios que escucha el suspiro del alma es fiel para traer descanso. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados, clama David. Aquí se cruzan dos niveles de necesidad, lo que duele y lo que contamina. La aflicción es el dolor externo, el pecado, el daño interno. Y ambos necesitan ser tratados por Dios. A veces buscamos alivio a nuestros dolores sin atender las causas espirituales que los agravan. David pide perdón porque sabe que muchas veces su propio corazón ha contribuido a su aflicción. El perdón no es solo una liberación moral, es una medicina espiritual. Cuando Dios perdona, también limpia, restaura, renueva. No hay sanidad completa sin arrepentimiento sincero. Por eso, en medio del dolor, también es necesario examinar el alma. Y si encuentras pecado, no te escondas. Pide perdón. El que confiesa es sanado, y el que se humilla es levantado. David reconoce que sus enemigos son muchos y lo aborrecen con odio violento. Esto nos recuerda que la vida espiritual no está exenta de oposición. Cuanto más te acercas a Dios, más se despiertan resistencias visibles e invisibles. El enemigo no ataca al indiferente, sino al que camina con propósito. Pero David no pelea solo, presenta su batalla al Señor. Él sabe que no puede vencer con fuerza humana, sino con protección divina. Así también nosotros debemos aprender a entregar las luchas. No todo se resuelve con estrategias ni con fuerza, sino con oración y dependencia. Cuando sentimos que somos superados, es el momento de levantar los ojos al cielo y decir: Señor, pelea tú por mí. Dios conoce a tus enemigos, y si tú te mantienes en integridad, Él los enfrentará por ti. En medio del clamor, David dice: guarda mi alma, y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Este versículo revela el centro del Salmo, la confianza absoluta en el carácter de Dios. A pesar de su aflicción, de su pasado, de sus enemigos,
David se aferra a su confianza. Él no se refugia en sus logros ni en su justicia, sino en la fidelidad del Señor. Guardar el alma es más que proteger la vida física, es cuidar el interior de las heridas, del desánimo, de la desesperanza. Solo Dios puede guardar el alma con firmeza. Y cuando confiamos de verdad, aunque el entorno parezca amenazante, la vergüenza no tendrá la última palabra. La confianza no elimina la batalla, pero sí garantiza que no seremos vencidos por ella. Si hoy estás en lucha, sigue confiando. Tu alma está segura en manos del Dios fiel. David dice, integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Aquí vemos una verdad espiritual muy poderosa. Nuestra protección no solo viene del exterior, sino también de la condición interna del corazón. En tiempos de prueba, lo que te guarda no es solo lo que Dios hace fuera de ti, sino lo que Él ha formado dentro de ti. La integridad y la rectitud no son adornos religiosos, son escudos que resisten el ataque de la mentira, la presión de la corrupción y el desgaste del alma. Cuando has esperado en Dios, tu vida se alinea con su carácter. Y esa coherencia espiritual es un refugio en medio del conflicto. La integridad no siempre trae resultados inmediatos, pero sí trae una paz que nadie puede quitarte. Cuando decides vivir con rectitud, decides que tu protección venga del cielo y no de estrategias humanas. El último verso del Salmo dice, redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Esta oración final de David no es solo personal, es intercesora. Él no termina pensando en sí mismo, sino en su pueblo. Esto revela el corazón de alguien que ha sido moldeado por Dios, ya no vive solo para su necesidad, sino también para el bienestar espiritual de los demás. La verdadera madurez espiritual nos lleva a levantar clamor no solo por nuestro dolor, sino por la redención de los que nos rodean. En este clamor hay compasión, hay visión, hay una conciencia de que todos estamos necesitados de la intervención divina. Así también debemos orar nosotros, no solo por nuestras angustias, sino por las de nuestras familias, comunidades, naciones. Porque cuando intercedes, te haces parte activa del plan redentor de Dios. Este salmo nos enseña que caminar con Dios no es un sendero de perfección sin errores, sino un trayecto lleno de encuentros, confesiones, esperas, luchas y redenciones. David, un hombre conforme al corazón de Dios, no es presentado como un ser impecable, sino como alguien que cae, se arrepiente, clama, confía y vuelve a comenzar. Esta dinámica es profundamente consoladora, porque nos libera de la carga del perfeccionismo espiritual. No se trata de no fallar nunca, sino de saber volver al Señor con sinceridad cada vez que lo necesitemos. Y eso es vivir con Dios, no como un juez lejano, sino como un Padre que nos instruye, perdona y guía. Nuestra esperanza no está en nuestra capacidad de nunca caer, sino en la misericordia inagotable de aquel que siempre está dispuesto a levantarnos. Cuando entendemos el corazón de este salmo, vemos que su mensaje principal no es simplemente la petición de dirección, sino el anhelo de vivir bajo el gobierno del carácter de Dios. David no solo quiere saber qué hacer, quiere vivir conforme al corazón del Señor. Y eso nos confronta profundamente. Porque muchas veces buscamos respuestas, pero no transformación. Queremos que Dios nos diga qué camino tomar, pero no estamos dispuestos a que cambie nuestros pasos. Este salmo nos enseña a unir dirección con formación. A reconocer que el verdadero avance espiritual no es solo conocer más, sino obedecer mejor. Y que el alma que camina con el Señor no lo hace por obligación, sino por amor. Esa es la esencia de una relación viva con Dios. Al final de todo, lo que David modela para nosotros es una espiritualidad honesta, profunda y relacional. Él no busca a Dios como una fórmula para resolver sus problemas, sino como una persona con la que se puede hablar, confiar, llorar, esperar y descansar. Esta visión es sanadora. Porque a veces nos acercamos a Dios solo cuando algo nos duele, y lo tratamos como un medio para lograr paz o dirección. Pero David nos muestra que Dios no es solo un recurso, es el destino. La meta no es salir del problema, es conocer más al Señor en medio del problema. La oración no es solo una herramienta, es un lugar de comunión. Y cuando vivimos así, entonces nuestra vida espiritual deja de ser una serie de esfuerzos religiosos y se convierte en una caminata constante de la mano del Rey. Uno de los aspectos más profundos del Salmo 25 es que nos invita a vivir una espiritualidad que se mueve entre dos dimensiones, la reverencia al carácter de Dios y la honestidad con nuestras limitaciones humanas. David no intenta ocultar quién es, por el contrario, se presenta con todo lo que lleva dentro, temores, pecados, angustias y deseos de ser enseñado. Esa disposición a ser transparente delante de Dios es lo que permite una relación genuina. A veces tratamos de presentarnos ante el Señor con máscaras o con un lenguaje aprendido, como si Él no conociera nuestro corazón. Pero David nos muestra que el verdadero camino espiritual es el de la apertura. Dios no puede transformar lo que le ocultamos.
Si queremos avanzar en la vida del espíritu, debemos aprender a abrir el alma como David, con sinceridad, sin adornos, porque en esa verdad cruda es donde la gracia opera con más poder. Otro elemento clave que se revela en este salmo es la prioridad de la enseñanza divina. David no pide riquezas, fama ni venganza, pide que Dios lo enseñe. Esto demuestra un corazón maduro, que ha comprendido que más importante que salir de la prueba es aprender en ella. En tiempos de confusión, lo que más necesitamos no es una solución inmediata, sino dirección certera. Y solo Dios puede dar esa guía que va más allá del momento. Él enseña con sabiduría, con paciencia y con verdad. Pero para recibir esa enseñanza, debemos tener disposición. Dios no obliga, instruye al que lo busca. Por eso, si queremos avanzar espiritualmente, debemos desarrollar una actitud de discípulo constante, que no se cansa de preguntar, de escuchar y de aplicar lo aprendido. El verdadero crecimiento ocurre en los corazones enseñables. A lo largo del Salmo, David manifiesta una espera activa. Él no está pasivo ni inerte, está en una postura espiritual expectante. Esta es una lección vital para el creyente. Muchas veces confundimos la fe con la impaciencia, esperando que Dios actúe al ritmo de nuestra ansiedad. Pero David espera todo el día con confianza. Eso implica constancia. Hay días de silencio, momentos donde parece que no pasa nada. Pero incluso entonces, su alma sigue esperando. Esa espera no es vacía, está llena de esperanza. La fe no siempre se manifiesta en grandes acciones, sino en la capacidad de mantener la mirada en Dios aun cuando todo parece estancado. Esperar con fe es una forma de resistencia espiritual. Es decirle al enemigo, mi alma no se rinde, porque confía en la fidelidad de Dios, incluso en medio del silencio. En el proceso de caminar con Dios, llega un momento donde comprendemos que nuestra mayor necesidad no es que se resuelva una situación específica, sino que nuestra alma sea guardada. David lo expresa claramente, guarda mi alma. ¿Por qué? Porque en medio de la lucha, de la espera, de las angustias, el mayor riesgo es que el corazón se contamine, que el espíritu se debilite, que el ánimo se pierda. Podemos salir de una prueba externamente victoriosos, pero internamente heridos o endurecidos. Por eso, el verdadero clamor del alma madura no es solo por resultados, sino por preservación interior. Que el Señor guarde tu alma significa que te mantenga firme, limpio, sensible y fiel en medio de todo. Esa es una oración que revela sabiduría espiritual, que Dios te sostenga por dentro mientras Él obra por fuera. Por último, es importante destacar que este salmo nos lleva de lo individual a lo colectivo. David comienza con una súplica personal, pero termina intercediendo por todo Israel. Esto nos muestra que la verdadera vida espiritual no se encierra en uno mismo. Cuando creces en comunión con Dios, tu corazón también crece en compasión por otros. Ya no oras solo por ti, sino que te conviertes en intercesor. El que ha recibido misericordia desea que otros también la reciban. El que ha sido enseñado desea que otros sean guiados. La madurez espiritual no te aleja del mundo, te compromete con él. Si tu oración no se expande a los demás, aún necesitas crecer. David nos enseña que la comunión con Dios nos debe conducir a clamar por la redención de los que aún están en angustia. Ese es el fruto de una relación viva, amor que se transforma en intercesión. Uno de los tesoros que descubrimos en este salmo es que Dios no se relaciona con nosotros según nuestras faltas, sino según su pacto. David lo recuerda cuando dice que los caminos del Señor son misericordia y verdad para los que guardan su alianza. Esto es clave para el alma que desea avanzar. No se trata solo de nuestras obras, sino de nuestra fidelidad a la relación que Él nos ha ofrecido. El pacto implica compromiso mutuo. Dios se ha comprometido a ser nuestro guía, protector, maestro y salvador. Nosotros, a guardar su palabra, a caminar en obediencia, a vivir en comunión. A veces, caemos en la trampa de pensar que el amor de Dios depende de nuestro desempeño. Pero este salmo nos recuerda que Dios permanece fiel a su pacto, incluso cuando nosotros necesitamos ser restaurados. Y esa fidelidad es la que nos levanta, una y otra vez. La profundidad de este salmo también radica en que nos presenta a un Dios que se revela no solo al fuerte, sino al quebrantado. David, en cada línea, habla desde su vulnerabilidad. No teme mostrarse débil, confundido, necesitado. Y es desde ese lugar donde Dios le responde. Esto es una gran enseñanza para todos los que buscan avanzar espiritualmente. No tienes que estar bien para acercarte al Señor. No tienes que esperar sentirte digno, puro o completo. Es en medio del quebranto donde la voz de Dios es más clara. El alma rota no es un obstáculo, es un altar. Allí Dios se hace presente, no con condena, sino con ternura.
La verdadera fortaleza nace cuando aceptamos nuestra fragilidad y la presentamos sin reservas ante aquel que puede sanar, guiar y restaurar. Allí comienza una relación sincera y transformadora. David dice, enséñame, guíame, perdóname. Estas súplicas nos revelan la dinámica real de la espiritualidad: caminar, aprender, errar, volver a comenzar. El avance espiritual no es una línea recta sin tropiezos. Es una serie de pasos imperfectos dados por una persona que confía en un Dios perfecto. Cada oración del salmista nos recuerda que avanzar no significa no fallar, sino decidir no rendirse. Pedir guía una y otra vez no es señal de debilidad, sino de dependencia. Y eso es lo que Dios busca: un corazón que no se jacta de saberlo todo, sino que reconoce su necesidad diaria de dirección. Por eso, cada vez que clamas enséñame, Señor, estás dando un paso más hacia la madurez. No es quien nunca tropieza quien crece más, sino quien más veces se deja levantar por la mano del Maestro. En medio del clamor por ayuda y dirección, David expresa una verdad poderosa: en ti he confiado. Esta frase resume el fundamento de todo el Salmo. La confianza no es un sentimiento pasajero, es una decisión constante. En tiempos de confusión, la confianza es un ancla; en tiempos de dolor, es un refugio; en tiempos de espera, es una lámpara. Confiar no es negar la dificultad, es afirmar que hay alguien mayor que la dificultad. Esta confianza es la que te mantiene orando cuando no ves resultados, adorando cuando estás herido, caminando cuando todo en ti quiere detenerse. David nos enseña que esa confianza no se construye en un día, sino en la experiencia diaria de ver a Dios obrar. Y si aún no lo has visto, sigue confiando. Porque mientras esperas, Él está obrando silenciosamente, pero con fidelidad. A medida que profundizamos en el Salmo, comprendemos que el verdadero avance espiritual no se mide por lo que hacemos, sino por lo que somos en lo secreto. David no pide poder, influencia ni bendiciones visibles; pide que su alma sea guiada, perdonada, guardada. Su atención está en lo interior, donde se libra la batalla más importante. Esto nos invita a examinar dónde está nuestro enfoque espiritual. ¿Buscamos la transformación del carácter o solo resultados visibles? Dios obra desde dentro hacia afuera. Cuando Él limpia tu corazón, tus decisiones cambian; cuando Él fortalece tu fe, tu entorno se transforma. El progreso espiritual más real es aquel que no se nota de inmediato, pero que moldea tu esencia. Si permites que Dios trabaje primero en tu interior, lo demás comenzará a alinearse con su voluntad perfecta. Finalmente, al cerrar esta meditación del Salmo 25, es hermoso ver cómo David concluye orando por su pueblo. No piensa solo en él, sino en todos. Esto nos enseña que el verdadero fruto de la comunión con Dios es el amor por los demás. Una fe que solo se centra en lo personal aún no ha sido perfeccionada. Cuando oras, cuando buscas a Dios, cuando aprendes a esperar, tu corazón se ensancha. Y entonces, comienzas a clamar por tu familia, por los perdidos, por los quebrantados, por tu nación. Esa es la espiritualidad que transforma el mundo, la que comienza en el secreto con Dios, pero se expande hacia afuera con compasión. Hoy, al igual que David, te animo a no quedarte solo en tu necesidad. Ora por otros, bendice a otros, proclama libertad a otros. Tu caminar espiritual no solo te bendecirá a ti, sino que será una fuente de vida para muchos más.